Estimados amigos, amigas que están en la sintonía de Radio El Salvador Internacional, por momentos no sabemos si decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí transmitiendo desde el corazón de la República de El Salvador en la América Central. Somos Radio El Salvador Internacional. Nuestra señal se origina precisamente en el sector de la plaza, más bien diríamos, lo que todo el mundo conoció como la Feria Internacional de El Salvador, ahora conocido como Centro Internacional de Ferias y Convenciones CIFCO. Estamos muy a gusto en esta tarde conversando con una persona que ya va a tener la oportunidad de darse a conocer a través de los micrófonos de Radio El Salvador Internacional. Agradecemos la gentil cortesía y el apoyo que nos está brindando en el aspecto técnico el ingeniero Miguel Carballo, quien es parte del staff de Radio El Salvador Internacional, voz de El Salvador en el mundo. Sea el punto del globo terráqueo donde usted nos escuche, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos también en la presencia del buen amigo licenciado Gerardo Guevara, a quien damos también la más cordial bienvenida. Gerardo, bienvenido a Radio El Salvador Internacional. Gracias, buenas tardes. Es un gusto poder estar con ustedes, nuestra amable audiencia en primer lugar, y las personas que estamos en cabina en este momento. Realmente es un honor tener a una persona de larga trayectoria como es nuestro buen amigo Eduardo Beltrán, con quien vamos a pretender platicar un poco y conocer un poco también de él, sus vivencias, su experiencia política y su experiencia profesional también. Buenas tardes, Eduardo. Y por supuesto, perdón que interrumpa, mi estimado Gerardo Guevara, pretendemos presentar una imagen, un perfil de quién es llamemos el aspecto humano del buen amigo Eduardo Beltrán. Y esa sería la primera interrogante. ¿Quién es Eduardo Beltrán? ¿Es alguien, un profesional de qué rama de la vida nacional? De la Universidad de la Vida, diría yo. Un profesional de la Universidad de la Vida. Porque es la universidad que más golpea. Es la universidad que más te pega. Y sobre todo agradecer a la audiencia de esta importante radio y también a ustedes, a Gerardo, que es un gusto también haberlo visto después de varios años, y a ti como en nuestra faceta de estudiantes en el nuevo liceo centroamericano, con tantas anécdotas que vamos a tocar en el tema. Soy un salvadoreño común y corriente que tiene una visión sin parangón en la vida sociopolítica del país, en la vida deportiva, en la vida cultural y en las ciernes de nuestro amado pueblo salvadoreño. ¿Dónde nace Eduardo Beltrán? ¿En la capital? ¿En alguno de los 14 departamentos? ¿En qué municipio exactamente donde ve la vida Eduardo Beltrán? Yo soy descendiente de mi familia, que mi abuela era originaria de Miguel Tepezontes. Y quizás fue la última generación de esa parte que hablábamos náhuatl, que entendemos yet, todo, ¿verdad? Y hablábamos cuando uno quiere un jocotillo, ¿no? Sí, y entonces de ahí venimos nosotros. Obviamente que cuando tú dejas de practicar el náhuatl lo olvidas. Por algunas políticas de Estado nefastas no se reconoce como nuestro idioma, pues. Eduardo, ya que estamos hablando de San Miguel Tepezontes, hay ciertas fallas en el sistema educativo. Anteriormente se nos obligaba a conocer cada departamento y cada municipio. Ubiquemos a nuestro amigo oyente en qué departamento se ubica San Miguel Tepezontes. Fíjate que el departamento de La Paz, ahí no nos engañemos, te puede haber dicho Sonate, me matás y todo, me sacan, me tiran piedra. El departamento de La Paz es... Recordemos que toda esa zona, aunque yo quiero ser bien enfático, mis padres se trasladaron a San Salvador y yo me crié atrás del Colegio García Flamenco. Muy bien. En el sector de lo que antes es sigue siendo el Colegio Médico. Sí, adyacente, está cerca, pero exactamente atrás donde hemos pasado unas anécdotas, donde hay unas anécdotas jamás contadas. Por ejemplo, ahí... ¿Será el barrio Santa Lucía? ¿No? Te quiero felicitar. En ese barrio Santa Lucía era de doña Berta de Almiñana.
Doña Berta, que fue donde vivió el presidente Osorio. La señora de Albiñana era de origen español. Doña Berta de Albiñana, ella era la dueña de todo eso. Y atrás del García Flamenco, en aquellos tiempos donde estaba el profesor Saúl Flores y estaba también el profesor Rubén, que ese profesor Rubén era cosa seria, educando. Nosotros éramos niños. Lo que pasa es que esta entrevista es un poco sui generis, porque nosotros, allí adyacente a eso estaba el pomal, y ese pomal era de los Pomas. Se lo compraron a doña Berta del Viñana, justamente a la misma señora que le donó a Sor Alicia el Hospital Divina Providencia, exactamente donde fue asesinado Monseñor Romero. Qué bien, nos estás ubicando, Eduardo, geográficamente e históricamente en ciertos aspectos de la capital salvadoreña que desconocíamos. ¿O no, mi estimado licenciado Guevara? Definitivamente. Es bonito siempre saber, bueno, como dice el refrán, ¿verdad? Cada día se aprende algo nuevo, aún de los contornos nuestros, pues, de nuestro país, siempre se aprende algo. Y ahorita, pues, acabo de aprender algo nuevo, así es que para mí esa información es valiosa, ¿verdad? Y me agrada que sea así, porque recordemos que cuando usted viene a los tratos populares, así como contigo, que nos conocimos en el nuevo Liceo Centroamericano, esas anécdotas que tenemos del profesor Lardey Larín. Ciertamente, estimado Gerardo, tuvimos el privilegio, ¿no?, de tener como uno de nuestros maestros a un historiador de gran peso a nivel nacional y mundial, como es don Jorge Lardey Larín, padre. De mucha sabiduría. Jorge Lardey Larín, padre. Recordamos como si fuese ayer, ¿no?, la forma tan elegante con que él nos daba la cátedra, la clase, sin ampararse en ningún libro de texto, porque prácticamente él era una enciclopedia viviente de la historia salvadoreña. Y no solamente eran una enciclopedia, todos ellos. Estábamos el profesor Pino, que nos daba la cátedra. Yo, para mí, que era una cátedra, porque nos daba contabilidad de costos, contabilidad general. Y por el otro lado tenías a Ferrufino, ¿cierto? Era un tipo formidable que andaba de saco y corbata y que usaba zapatos tenis. Pero Eduardo, nos saltamos un tanto, ¿no?, de educación primaria a bachillerato. ¿Por qué no le damos retrospectivamente, ¿no?, el viraje y volvemos al punto donde estábamos? Tú naciste entonces ahí en el sector de lo que es la colonia Miramonte, Yumuri, barrio Santa Lucía. Diría en la entrada, donde está exactamente, donde está el Capillas Memoriales, por ese sector. Nosotros ahí nos fuimos a vivir. Sin embargo, yo básicamente nací atrás de allá por la iglesia de Honrúa. Ahí. Muy bien, muy bien. Venimos gente de bien abajo, pues. Definitivamente, entonces, Eduardo Beltrán sí pretendió ser el diputado del pueblo, porque viene del pueblo. Bueno, no solamente por eso, porque el país ni siquiera ha tenido un presidente del pueblo, ni un diputado del pueblo. Lo que hemos tenido aquí, ni un partido del pueblo. Lo que hemos tenido aquí son partidos políticos con un secretario general, y que ese secretario general es el patrón del diputado. El diputado es experto en levantar la mano. Acuerpado por la cúpula. Acuerpado por la cúpula. De las cosas que yo siempre me he opuesto, porque aquel diputado que llega y que se opone a votar diferente es denigrado, y los mismos enemigos están adentro del mismo partido político, no afuera. Los otros son sus adversarios, hablando en el ámbito político. Eduardo, pretendemos también que nuestros oyentes se ubiquen en el tiempo y el espacio. Parece un poquito contradictorio que, siendo tú un joven nacido en la humildad, en cuna humilde, y tú te has destacado, porque recuerdo que en el año 82, inicio de la década de los 80, que tuvimos el gusto, el privilegio de conocernos en el nuevo Liceo Centroamericano, que ahora solo es un recuerdo. Tú ya eras profesor de tenis. ¿Cómo un niño de cuna humilde logra convertirse en profesor de una de las ramas del deporte que no es para cualquiera? El tenis, recordemos, es un deporte de élite.
no es como el fútbol que se juega con una pelota de trapo, como dicen. ¿Cómo es esa congruencia que se dio de un niño, como quien dicen, de cuna humilde, y llega sencillamente a ser profesor incluso de grandes personalidades, incluso a nivel, llamémosle, económico, personajes potentados de nuestro país o de sus descendientes, de sus hijos? ¿Cómo se da esa metamorfosis? Y perdón, Eduardo, agregando a eso que dice Hernán, profesor de destacados valores del tenis aquí en el país, ¿verdad? Ya nos vas a platicar un poco de eso. En esta exclusiva, tengo que ser claro, yo estas exclusivas poco, pero es con ustedes porque, aparte que hay una formidable amistad, me gusta hablar poco porque yo creo que es mejor menos bla bla y más blu blu, pero para mí es un privilegio hacerlo con ustedes. De cuna humilde. De la cuna humilde, nosotros veníamos de hacer mandados en el año 1969, cuando le pusieron la guerra con Honduras. Por todos los acontecimientos. Yo siempre soñaba, siempre he sido un patriótico. De hecho, el patriotismo por nuestro país, mi mano derecha siempre va a estar en mi corazón, por la patria. Nosotros somos producto de 7 hermanos, la guerra nos dividió, unos que se fueron a los Estados Unidos, pero en el caso particular hubo un acontecimiento sociopolítico de esos, eran los tiempos de Napoleón Duarte. Mi padre era el albañil del ingeniero José Napoleón Duarte. Muy interesante. De la familia Duarte Durán. De la familia Duarte Durán. Recordamos que el señor José María Durán, Chema Durán, incluso el que construyó la iglesia de Don Rúa. Y fíjate lo que estás diciendo, y mira lo que estás diciendo, porque si vamos a tocar lo vamos a tocar lindamente. A pocas casas de allí vivía la mamá del ingeniero José Napoleón Duarte. A recordar que el ingeniero José Napoleón Duarte desde pequeño fue un fiel fundador de los Boy Scouts, un seguidor de Baden Powell. Entonces mi padre trabajó con él y nosotros nos íbamos a aquellos famosos mítines que decía, con el perdón del auditorio, Duarte aunque no me arte. Sí, recordamos. Pero yo en lo particular, no creía, porque yo tenía más la tendencia y yo era más de la línea de los Estados Unidos, en el sentido de que era aquel tema de que estaba el programa de Cáritas. Sí, te daban arroz, te daban frijoles, Alianza te daban para el Progreso. Alliance for the Progress, Alianza para el Progreso, ¿verdad? Eran los tiempos del presidente John Fitzgerald Kennedy. Y hay un acontecimiento sobre eso. Y de su hermano Edward Kennedy. Sí, entonces John Fitzgerald Kennedy, por eso que el PCN, las manos que tiene el PCN, las aliaron. Son parecidas al logo que tiene Alianza para el Progreso. Pero por eso, porque entonces, es insólito porque, por ejemplo, yo quiero decirles que la gente no lo sabe, pero yo le devoraba libros desde los 6 años. Yo soy poeta desde los 6 años. Leía a Guy de Maupassant, a Molière, a Verlaine, a los clásicos, a Lope de Vega. Bueno, de hecho, Amado Nervo. Y también a los nuestros, pues, don Alberto Masferrer con Su Dinero Maldito. Y mi conciencia política está metida desde que yo tengo uso de razón, porque mi padre, obviamente, que era un seguidor de Napoleón Duarte. Por ser un trabajador en el ramo tenía que seguirlo. Y en un acontecimiento insólito, mi padre se fue exactamente a donde está ahora el Canal 21. Allá a la par vivía, que enfrente vive Ricardo Chiri Rivas, que también fue un funcionario en los tiempos del presidente Flores. Sí, fue vocero presidencial. Entonces, como vamos a tocar estas historias jamás contadas, en especial para ustedes, en esa casa el señor don Chema Durán tenía un su pickup, y en ese pickup mi papá iba a la casa de él porque ahí iban a llevar todas las herramientas y todo eso, y yo de niño y andaba con mi padre ayudándole desde los tiempos que los Pomas construyeron la primera colonia que se llama allá en Mexicanos. Entonces fue la primera colonia que construyeron ellos. Esto viene allá por el año 1962, 69, por esos años. Entonces mi papá llega a trabajar con ellos y en uno de esos, en una mañana, nos vamos con mi padre al círculo deportivo y yo veo que estaba un señor Chele, elegante el señor, ¿verdad? Jugando, y de vez en cuando hablaba hasta inglés, ¿verdad? Y yo me acerqué y
en este país dime con quién andas. Y te diré quién eres. Te diré quién eres. Entonces, para ubicarnos mejor, cuando tú hablas del círculo deportivo, estamos hablando de lo que medio mundo conoció como el local original de Canal 2 de televisión. Excelente. Entre Canal 2 de televisión y YSU Radio Cadena, que ahora es el Banco Azul. Exacto, por eso era un club glamuroso. Pero hay un acontecimiento antes de llegar a ese. Fui esa vez y solo lo vi. Pero yo me recuerdo, increíble, que ¿cómo se llama? La dueña que era de la colonia Miramonte, de esa colonia, fuimos con este muchacho que venía de Estados Unidos. Y ese cipote, como era como gringo, lo dejaron entrar. Y esa fue mi primera vez que entré. Entramos y por coincidencia, el siguiente día me voy con mi padre. Albiñán, era de apellido Albiñán el muchacho. Y entonces entramos en esa ocasión y el siguiente día llego con mi papá de nuevo, bien divertido. Y estaba el señor, le dije, yo me le acerqué, era un poco avesado, era insólito. Señor, ¿me puede dar una clase a mí de baqueta? Y con el perdón del auditorio, me dijo, vos lo que podés hacer es recogerme las pelotas. ¿A dónde? No se dice baqueta, se llama raqueta. Oh. Vine yo y le dije, pero igual. Y mi papá ya estaba en la carpintería. ¿Qué edad aproximadamente tenía Eduardo Beltrán en esa época? Estamos hablando de 11 años. Era un niño. La época de la inocencia. Entonces, viene mi padre y trabajando en la carpintería, donde el destino de las personas es insólito. Allá uno es como la crisola. Viene el señor, empieza a trabajar, empieza a reparar las partes de la carpintería de mi padre, y coincidía que Alfredo Osorio ahí en la carpintería tenía su locker. Pero cuando mi padre llegó, que terminó la clase Alfredo Osorio, yo lo seguí. Uno de niño, a veces la inocencia de un niño, por eso es que a los niños hay que educarlos con amor. Le dije, señores, aquí estoy para que me dé una clase de baqueta. Vaya, me dijo mi padre, no le digas nada porque vos no sos socio acá. Pero yo ya lo había percibido, que el glamour con que estaba aparte de eso, yo llevaba mis zapatos modestos, mis zapatos bilsas, aquellos famosos burrones que hacía los Jaime Balseiro acá, que hacía don Jaime Balseiro junto con don Luis García, de la Garbal. Entonces, vengo yo y le pido y me dice él, aquí lo que podés hacer, me dijo, ya había pasado, es recogerme las pelotas. Y vengo yo y le agarro, me metí a la cancha y le tiro la pelota. Pero yo lo que no sabía, que los que recoger de pelota eran unos artistas. Porque y yo tengo la magia que soy zurdo. No de mente, sino que de mano, ¿verdad? Entonces, viene y le tiro la pelota y claro, el zurdo, la pelota toma un efecto diferente. Y entonces me dijo, ay, monopasmado, ya me pegaste. A partir de allí, yo con pena hice yo el acontecimiento que llegamos y le fui a decir de nuevo y quizás mi insistencia le dijo, Chele, bien me recuerdo, como que fue ayer. Mira, tira de estas pelotas a este cipote. Pero a todo esto, el señor le dijo, ¿y usted con quién ha venido? A mi padre. ¿Quién lo ha traído aquí? Yo le estoy reparando aquí. Mira qué buena onda y todo. No sé si esa palabra en aquellos tiempos, ¿verdad? Y viene y le dice, ¿y usted le dice qué está haciendo aquí? A mí me han traído para que le repare esto aquí y todo. ¿Y con quién viene? Pues le digo, a mí me ha traído don José María Durán. O sea que él es el presidente del Círculo Deportivo Internacional. Y coincidentemente, José María Durán tenía a doña Inés, y doña Inés se casó con el ingeniero José María Durán. Sí, Inés. Los primeros $10 que hoy acabo de pasar por ahí cuando venía para acá, pasé por la fuente de Beethoven, y en esa fuente de Beethoven mi padre estaba reparando una alberca. Y los primeros $10 que yo tuve en mi bolsa, ojo, estamos hablando de colones. Mirá, me dijo mi papá, salite que ya va a venir mi jefe. Y a mí no me quedó chance. Y cuando levanté la cabeza así vi a aquel señor, ojo, el ingeniero José María Durán era blanco, pero de tanto andar en el sol se había hecho un moreno. Y aquellos ojos verdes de ese señor con el pelo así para atrás, así, de lado.
Y me dijo, Cipote, me dijo, ¿qué estás haciendo? Vos sos hijo sin duda del Chato, a mi padre. Y dije, sí, le dije, disculpe, mi papá ya me había dicho, porque siempre he sido bien agudo así para responder, pero con educación. Vaya, y cuando yo iba saliendo, en mi camisa de pobre me puso el billete. A partir de allí, yo andaba ya con mi almadana, con mi cajita de fierro por todo aquello. Cuando yo entro al Círculo Deportivo Internacional, se dan unos acontecimientos políticos que eso se van a tocar después con el asesinato que fueron años después de Cienfuegos. Pero para no irnos saltarnos hasta esos acontecimientos después, el Círculo Deportivo fue el que me abrió a mí las puertas para que yo pudiese desarrollarme en este deporte. Y en efecto, tuve la fortuna que le caí bien al doctor Enrique Borgo Bustamante. Era prohibido que un niño pobre pudiese recoger pelota, pudiese jugar tenis. No lo podías hacer. En esas lides, cuando no había nadie, me dieron la pelota de gamuza blanca, que era marca Lassinger, había Lassinger y Dunlop blanquitas. Y claro, yo tenía mi burrito y mi papá con esfuerzo me compró unos famosos zapatos ad hoc, sí, de esos, eran como blanquitos, así que los ponía uno bien chido. Famosos tenis. Famosos tenis. Y cuando no había nadie, yo agarraba la pelota y me la ponía bajo las axilas. Y así las cosas. Eduardo Beltrán se enamoró del traje blanco que usan los señores me enamoré de la calidad de educación de la gente. Porque yo, de hecho, ustedes no lo van a creer, pero cuando yo estoy aquí, yo ya estudié, he tenido un déjà vu. En la vida de uno hay cosas insólitas. Me senté y sentí como que ya había... Entonces, volviendo al tema, me enamoro del deporte, pero en aquellos años nos pagaban 20 centavos porque recogiéramos las pelotas. Y don Kurt Nottebohm, el doctor Enrique Borgo Bustamante, el doctor Rodríguez Port. En esos tiempos el doctor Bustamante pienso que era presidente de TACA, ¿no? Fue después. El doctor el doctor Rodríguez Port, que era de los que llegaba al Círculo Deportivo. El doctor Rodríguez Port Antonio Rodríguez Port, en esos tiempos era del Partido Popular Salvadoreño. Ah, cabal, y te felicito, porque vos eso tenés una mente brillante tú. Entonces viene el doctor Rodríguez Port, tenía una hermana, que es doña Nana Ferracut, doña Nana Rodríguez. Doña Nana Rodríguez, obviamente que ella es la sobrina de esta muchacha que le dicen Lula Rodríguez. Y Lula con los años se casó con Paco Flores. Oh. Entonces, la primera señora que a mí me regaló una raqueta fue esta señora, doña Nana Ferracuti. Y uno siendo niño pobre, no era una raqueta de marca, pues. Pero Eduardo Beltrán dormía con la raqueta bajo la almohada. Te juro que sí, dormía, pero ¿por qué? Yo ya había tenido una revista que, permítame el comercial, de la revista Hola de España, que decía, antes los millonarios se hacían jugadores, ahora los jugadores se hacen millonarios. Y nunca lo olvidé. Entonces, así las cosas, nosotros nos fuimos metiendo en el deporte y nos nació la pasión por tratar de ser, y como por fortuna no se podía jugar. En una de esas, el doctor Borgo Bustamante, yo creo que ahí está Velázquez con el doctor Borgo Bustamante. Llega el doctor Bustamante, no se podía jugar, no había llegado la persona que después fue de los que dio el golpe de Estado, que el coronel Mejía, ¿verdad? Sí, recordamos, años 71, 72. Ese tipo de personas era la que llegaba al deportivo, la creminata de la sociedad salvadoreña. Pero yo era la persona más insignificante en el lugar, ni figurado. Ya nos contaste que entonces de un mundo inocente, humilde, traspasaste la barrera, como quien dicen, y te introduciste en la crema innata de la sociedad salvadoreña de aquel tiempo. Claro, cuando sacan a Napoleón Duarte, se va para Venezuela, al ingeniero, y nace lo que desde IBEPO, Instituto Venezolano de Educación Superior. Sí, recordamos muy bien. Y desde allá me mandaba los libros. Entonces toda mi carrera política yo se la debo al ingeniero Duarte. Pero hay un acontecimiento ahí. El ingeniero Duarte también tuvo esa visión con mi papá de que yo también aprendiese inglés.
O sea, autodidacta, yo en las calles, cuando ya llego a Inglaterra ya es otro rollo, yo ya te hablaba inglés. Ahora tú mencionaste algo muy importante, muy interesante. Pareciera que es prácticamente algo, diríamos, soñado que una simple raqueta te haya dado la oportunidad de conocer diferentes países del mundo. Es que lo que yo digo, Inglaterra, ¿qué otros lugares te ha llevado la raqueta? En el caso particular, yo como poeta, uno de mis mayores sueños era estar ir a la Universidad Complutense de Madrid, porque mi gran sueño era ver la réplica de Don Pablo Guernica, donde está toda la revolución, ¿verdad?, de la época de Franco. O sea, ¿cómo vas bebiendo cultura, más cultura? Claro, yo te leía de Caravaggio, pues, te leía de Dante Alighieri, te leía, pues. Pero porque mi papá era a pesar que era un albañil, pero yo un día no le gustó, sin querer vi las notas que solo 9 tenía. Él estudiaba de noche. Entonces, cuando yo llego a Inglaterra, yo ya iba como ya preparado para lo que pudiese pasar en el mundo. Y cuando llegas a España era mucho más, porque tú te vas al lugar donde estás bebiendo la pura cultura, donde está. España tiene la peculiaridad que cuando tú llegas a la Casa Scalpe, que está en la Gran Vía de Madrid, y si no hay un libro y la gente empieza a pegar así, es la peor protesta que le puede hacer una casa. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, es una situación bien interesante lo que ha pasado en mi vida. Poeta, amante, no me metía en la política, miraba los acontecimientos políticos, yo miraba lo que estaba pasando en el país, me reventaba y me dolía el alma de ver tanta injusticia. Y ojo, no estoy hablando de injusticia, porque nosotros, la guerra en el país no ha sido rico contra rico, ha sido pobre contra pobre. Ahora me robaste la pregunta, ¿en qué momento nace esa transición de dejar el mundo del tenis y pasar a un campo totalmente distinto como es la política? Mira, yo estuve en Garmisch-Partenkirchen, en frontera con Austria, y en una mañana, yo no lo puedo creer, la gente dice que hasta parece loco. Yo estaba en la mañana sentado tomándome porque en Garmisch tiene la peculiaridad que el clima, eso está cerquita de la frontera con Austria, donde se firmó la novicia rebelde. Por esos lados he andado. Entonces, sentado como a las 10 de la mañana, tomé mi desayuno, salí, ¿verdad? Quería ir a Zwickau, que es donde se hacen los campeonatos mundiales de esquí. Pero pasó algo que dije... Ahora, Eduardo y Gerardo, se dice mucho de la política, que la política es servicio. ¿Tu opinión cuál es, Gerardo? ¿De veras es servicio o es servirse de? Para responder la pregunta, ¿quién mejor que Eduardo? Pero quería hacerle una observación o una pregunta que va en relación a la que acabas de hacer. Y es la siguiente. Sé que te fuiste a Inglaterra, estuviste en Europa, estuviste imbuido en un mundo cultural aparte, ¿verdad? De donde viene la cuna de la cultura, sino de lo mejor, ¿verdad? En el mundo. Y estuviste en este planeta, pero en otro mundo. ¿De dónde te nació la idea de regresar al país? ¿Y por qué regresaste al país? Teniendo al alcance todo lo que llamamos nosotros, pues, el primer mundo. La pregunta tiene una lógica. Mi sueño de niño era ir a conocer a Europa para ver cómo vivían los europeos. Después que tú habías leído El dinero maldito de don Alberto Masferrer, que te transporta y que te das cuenta llamale romanticismo, llamale filantropía, como quieras. Pero yo he venido viendo que en este país se pueden hacer grandes cosas. Lamentablemente acá la sociedad, los medios de comunicación grandes no te invitan a que tú puedas dar a conocer las ideas. Aquí te das cuenta, ¿hace cuánto tiempo venís? Si no eres mediático, pasas desapercibido. Ahora bien, yo prefiero... O polémico. Si no soy polémico, pero yo no soy polémico. Mi propuesta, soy el único, y no habrá otro, que tiene propuestas claras para el país en los temas macroeconómicos. Si después, cuando vos has sido editor de revistas, que te has desenvuelto ya haciendo revistas de economía, pero no me quedé por dos razones. La vida en Europa es cara. Sí.
En primer lugar, cuando tú llegas a St. James Street. Que el primer mundo es primero gastos también. Ah, sí. Y la otra cosa, el estándar de vida es caro. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me apantalló, que en Londres toda la gente, el motorista va de frac y levita, y las señoritas con aquellos rostros divinos, como que vienen de otro planeta, no sé si serán así en otro planeta, pero tan lindas, pero las nuestras tienen una peculiaridad singular, tienen ese sex appeal que no la tienen las europeas. Y claro, tú te vienes al país pensando en que es necesario comenzar una transformación socioeconómica, política y social, pero la primera transformación que tienes que hacer es en tu persona. Por ahí tenemos que empezar. Pero Eduardo, todo político que aspira a llegar a un puesto importante, ¿no?, de ese mundo, del mundo político, ofrece terminar con la pobreza, y el cuento termina por volverse cansado y ya poco creíble. Bueno, parece que con la pobreza de él, que el político. es lo que hemos vivido a lo largo de tantos años en este país, no de recientes, sino que tantos años. Pues claro, es lo que yo les acabo de decir a ustedes. ¿Pero por qué? ¿Qué le cuesta a un político ser honesto? Ahora, cuando anda en su campaña le promete el cielo, el mar y la tierra, y a mí me ha tocado asesorar hasta algunos presidentes, papá. Yo he tenido la fortuna que en este país no puede decir ningún presidente, a excepción del que tenemos ahora, pero al vice sí. Tengo conocimiento que también has sido tu maestro de tenis de hijos. Yo he tenido la peculiaridad que yo he entrenado. Si no he entrenado presidentes, he entrenado a los presidentes, he entrenado ministros, a los hijos de ellos, muchas veces también a las novias de ellos, ¿verdad? Entonces, y una cuestión interesante, desde la tía Hugo y compañía hasta pasar básicamente por los hijos de Tony Saca, pues. Entonces, a mí lo que yo he venido viendo, que en 7 millones tiene que ver un salvadoreño que no le venda pan y circo al pueblo, porque el problema ha sido ese. Ahora, querrá el pueblo hacer eso. Por eso es importante estos espacios de comunicación, para que el pueblo lo conozca a uno. Yo les agradezco a ustedes, que yo sé que el tiempo ya se va cortando, pero media hora para tocar una temática tan delicada de nación. Pero hemos coincidido, Gerardo, aquí con Eduardo Beltrán, el diputado del pueblo, en algo muy importante. No somos confrontativos, hemos querido conocernos la faceta humana de Eduardo Beltrán, que también está ya dándole vida a un movimiento cívico que nos imaginamos se convertirá en un instituto político. Pero creo que esto lo dejaremos, como quien dicen, para el siguiente capítulo. Vamos a poner seña y seguimos platicando en otra ocasión. Sería en el siguiente capítulo, siempre en este punto del ciberespacio. Eduardo, las palabras finales para los oyentes de Radio El Salvador Internacional. Radio Internacional El Salvador para mí es la que me abre también a Miguelito Carballo, que gentilmente nos ha atendido, y a todos, a ti también, que te agradezco que me hayas recibido, a Gerardo, a ti, y a todos los que nos están escuchando. Nos pueden buscar como el Movimiento Cívico Patriótico. Hay que ser sincero, este va a ser un partido independiente al servicio de la gente, donde todos los que están en el equipo de Bla se van a pasar al equipo de Blulú. Es simple. En vez de hablar, tenemos que actuar. Pero esto va a quedar para la próxima. Por ahora, les agradezco en el alma esta invitación que me hicieron ustedes. Es todo por hoy, amigos que están en la sintonía de Radio El Salvador Internacional. El saludo final de aquí el colega Gerardo Guevara. Gracias, Hernán. Bueno, ha sido un gusto estar compartiendo micrófonos con Hernán, un amigo de larga data, y Eduardo también, un político diferente, pienso yo. Ese es mi concepto, y espero que en todo lo que emprendas, como siempre lo has hecho, te vaya muy bien. Así y en la mesa técnica hemos tenido al ingeniero Miguel Carballo, a quien le agradecemos la deferencia y la cortesía en habilitarnos aquí el espacio físico para que conversemos con Eduardo Beltrán. Y a ustedes, amigos, gracias también por la sintonía y por tener la paciencia de escucharnos. Queda en capítulo y nos despedimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con esto del internet, la supercarretera de la información, llegamos a cualquier punto de este globo terráqueo.